¿Cómo demonios un grupo de cazadores inuit, en medio de un mar helado, sobre una embarcación hecha de madera flotante y piel de foca, logra derribar a un narval de 1 tonelada con un solo disparo de arpón? No estamos hablando de una lancha a motor, ni de un arma moderna, ni de explosivos. Hablamos de un palo afilado, una punta de hueso y una cuerda hecha de tendones animales. Y, aún así, ese disparo único es capaz de atravesar la piel gruesa, resistir la fuerza brutal del animal y convertir un monstruo marino de 4 metros en una presa asegurada. Si crees que esto es suerte, te equivocas. Esto es precisión quirúrgica, fuerza calculada y una técnica transmitida durante generaciones, perfeccionada en uno de los entornos más implacables del planeta. Un narval no es una foca lenta ni un pez torpe. Es un titán del Ártico, capaz de nadar a gran velocidad, sumergirse durante minutos y golpear con un colmillo afilado que puede atravesar carne y hueso. Enfrentarlo cara a cara en su propio terreno es un suicidio, a menos que sepas exactamente dónde, cuándo y cómo lanzar ese único ataque que lo deja sin escapatoria. Y lo más impresionante es que estos cazadores no se acercan a ciegas. Saben leer el mar, interpretar señales invisibles para cualquiera de nosotros y colocarse en el único punto exacto donde ese disparo letal puede ocurrir. En este vídeo vamos a destripar paso a paso cómo lo hacen, desde cómo detectan la presencia de un narval bajo el hielo, hasta cómo construyen un arpón capaz de soportar la tensión de 1 tonelada tirando en dirección contraria. Vamos a ver la estrategia de aproximación, la preparación mental del cazador, el momento exacto del lanzamiento y lo que sucede después de que el arpón se clave. Y créeme, no es el final de la lucha. Lo que viene después es una batalla de pura resistencia entre un animal salvaje y un grupo de hombres decididos a no volver al poblado con las manos vacías. Pero no te voy a decir todavía cómo termina. No te voy a decir si ese disparo fue suficiente o si el narval logró escapar en el último segundo. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando lleguemos al momento clave, vas a entender por qué un solo tiro de arpón, hecho con materiales que muchos considerarían basura, puede decidir entre la vida y la muerte en el Ártico. Quédate, porque lo que vas a descubrir a continuación no es solo una técnica de caza, es una lección brutal de precisión, estrategia y supervivencia real. El narval, para cualquiera que no lo haya visto en persona, puede parecer casi un animal mitológico, un unicornio del mar con su colmillo en espiral sobresaliendo más de 2 metros por delante de su cabeza. Pero para los cazadores inuit es mucho más que una criatura curiosa. Es una montaña de músculo y grasa que pesa entre 800 kilos y más de 1 tonelada, capaz de romper hielo con su cuerpo y de desaparecer bajo el agua en segundos. Y lo peor es que cuando detecta peligro, no se limita a huir. Puede embestir, puede golpear con su colmillo y puede sumergirse a profundidades donde ningún cazador podría seguirlo. Su piel es tan gruesa y elástica que si el arpón no entra en el ángulo exacto, rebotará o se clavará apenas unos centímetros, lo suficiente para que el narval se sacuda, rompa la cuerda y desaparezca, llevándose con él no solo la presa, sino el arma misma. Y perder un arpón artesanal en el Ártico no es solo una pérdida de herramienta, es perder horas y horas de trabajo y materiales valiosos que quizás no puedas reemplazar. El colmillo del narval no es solo un adorno, es un arma y un sensor a la vez, repleto de terminaciones nerviosas que le permiten detectar cambios mínimos en el entorno, y cuando siente vibraciones extrañas o movimientos bruscos en la superficie, interpreta que hay algo fuera de lo común y se aleja. Esa sensibilidad hace que acercarse a él sea un reto titánico, porque cualquier chapoteo, cualquier sombra mal proyectada o cualquier reflejo en el agua puede arruinar todo el plan. Y para colmo, los narvales rara vez están solos. Se mueven en grupos, y si uno detecta algo y huye, arrastra a todos los demás con él, desapareciendo en cuestión de segundos en un mar cubierto de hielo que parece infinito. Este es el adversario que los inuit han aprendido a cazar durante siglos, no por deporte ni por desafío, sino porque su carne, su grasa y su piel
pueden sostener a una comunidad entera durante semanas. Su grasa es una de las fuentes más ricas en energía del Ártico. Su piel contiene vitaminas esenciales que no se encuentran en ningún otro alimento disponible allí. Y su colmillo y huesos son materias primas para fabricar herramientas, armas y adornos de gran valor. Pero obtener todo eso implica enfrentarse a un animal que, en teoría, tendría todas las ventajas: velocidad, fuerza, capacidad de sumergirse y un entorno hostil que juega a su favor. La única ventaja del cazador es el conocimiento, la experiencia acumulada de generaciones que han perfeccionado una técnica capaz de derribar a una bestia de este tamaño con un único disparo. Y esa es precisamente la historia que vamos a seguir desmenuzando paso a paso, porque entender a este enemigo es el primer paso para entender cómo es posible que un solo arpón artesanal cambie todo el resultado de la cacería. En el Ártico no se sale a cazar narvales cualquier día ni a cualquier hora, porque el mar helado es un tablero de ajedrez letal en el que cada movimiento debe calcularse con precisión, y el simple hecho de estar en la zona equivocada en el momento equivocado puede costarte la vida. La temporada, las mareas, el grosor del hielo y hasta el comportamiento de las aves marinas influyen en la decisión de cuándo y dónde ir, y los Inuit han aprendido a leer todas estas señales como si fueran un mapa escrito sobre la superficie del mar. No tienen satélites ni radares, pero sí una memoria colectiva que recuerda los lugares exactos donde, año tras año, los narvales cruzan, emergen para respirar o quedan atrapados temporalmente en zonas de hielo fragmentado. Cazar aquí no es improvisar, es interceptar. El frío no es solo incómodo, es un enemigo constante. Estamos hablando de temperaturas que pueden bajar de los menos 30 grados Celsius, incluso en lo que se consideraría la temporada favorable para cazar. El viento corta la piel expuesta como cuchillas y cualquier error en el aislamiento de tu ropa puede significar hipotermia en cuestión de minutos. El mar, aunque parezca inmóvil bajo la capa de hielo, está en constante movimiento, con corrientes que pueden abrir grietas o cerrar pasajes de forma repentina, dejando atrapada una embarcación o obligándote a rodear kilómetros extra en un entorno donde cada metro implica esfuerzo extremo. Y aún así, los Inuit se adentran en este terreno porque saben que la recompensa vale el riesgo. Un solo narval puede significar combustible, alimento y materiales suficientes para aguantar una parte crítica del año. No es una cacería en solitario. Aunque el momento del disparo recaiga en un cazador, detrás hay un equipo que coordina todo. Quienes vigilan el hielo para detectar peligros, quienes observan desde puntos altos para localizar respiraderos y quienes manejan las embarcaciones para colocar al tirador en el lugar perfecto. Hay reglas no escritas sobre quién ocupa qué rol, y no es cuestión de jerarquía, sino de experiencia y resistencia. Un joven fuerte puede remar durante horas sin agotarse, pero quizás no tenga la calma necesaria para esperar el momento preciso del lanzamiento. Un cazador veterano, en cambio, sabe exactamente cómo interpretar el comportamiento del narval y puede leer su próximo movimiento con apenas ver la posición de su aleta dorsal durante un par de segundos. El contexto de esta caza no es simplemente hombre contra animal, es hombre contra animal, contra hielo, contra mar, contra viento y contra tiempo, porque una oportunidad perdida no vuelve en semanas o incluso meses. Y esto crea una presión constante. Cada movimiento que haces desde el momento en que sales del asentamiento hasta que tienes al narval asegurado debe ser calculado con la misma precisión con la que lanzarás el arpón. Aquí no hay margen para experimentos, no hay repeticiones, y la única manera de ganar es con una preparación previa impecable que empieza mucho antes de ver al narval y que ahora, paso a paso, vamos a desmenuzar. Porque es ahí donde empieza realmente el secreto para lograr ese disparo único que convierte una cacería en una victoria. Antes de hablar del momento del disparo, hay que entender que el verdadero corazón de esta cacería no es solo el cazador, sino el arma que lleva en las manos. Porque en el Ártico no importa cuán bueno seas siguiendo rastros o leyendo el mar, si el arma que usas no puede hacer el trabajo, y aquí es donde los Inuit han perfeccionado, a lo largo de siglos,
un diseño de arpón que, a simple vista, podría parecer rudimentario, pero que en realidad es una obra de ingeniería adaptada al hielo, al agua salada y a la fuerza de un animal de 1 tonelada. El mango no es de madera cualquiera, porque en estas tierras no hay árboles. Se fabrica con madera flotante arrastrada por corrientes desde miles de kilómetros de distancia o, en su defecto, con huesos largos y rectos de otros animales cazados anteriormente. La punta es un artefacto separado, hecha de hueso, marfil o incluso colmillo de morsa, tallada con un filo capaz de atravesar la piel gruesa del narval, y lo más ingenioso es que no está fija de forma rígida, sino diseñada para soltarse al penetrar, quedando unida por una cuerda de tendón que impide que el animal se libere. Esa cuerda no es una cuerda cualquiera, no se pudre con el agua, no se rompe con el frío, y a pesar de estar hecha de materiales completamente naturales, puede resistir la fuerza de un narval que nada desesperadamente para huir. Está trenzada de forma que absorbe parte del tirón para que no se parta con un tirón brusco. Además, el arpón está equilibrado para que pueda ser lanzado con precisión desde un kayak inestable, lo que significa que cada detalle de su construcción está pensado para la situación real: viento, movimiento del agua, posición del cazador y el momento exacto en que el narval sale a respirar. Este equilibrio es tan importante que muchos cazadores fabrican su propio arpón, adaptándolo a su forma de lanzar, a la fuerza de su brazo y a la longitud de cuerda con la que se siente cómodo. Comparado con los arpones modernos, que pueden tener mecanismos de disparo a presión o puntas de acero inoxidable, el arpón Inuit parece primitivo, pero es exactamente esa simplicidad la que lo hace infalible en este entorno. No se congela, no se oxida, no depende de munición, y si algo se rompe, puede repararse en el mismo lugar con herramientas mínimas. Este es un factor clave en la cacería. No puedes permitirte que tu arma falle cuando la oportunidad aparece, porque quizás sea la única en semanas, y eso significa que cada parte del arpón debe ser revisada antes de salir, tensando la cuerda, asegurando la punta y probando el equilibrio para que, en el momento decisivo, la trayectoria sea exacta y la fuerza suficiente para atravesar el punto vital del narval. El arpón no es solo un arma, es una extensión del cazador. Cada cazador sabe cómo reacciona el suyo en el aire, cuánto puede penetrar, cuánta resistencia ofrecerá la cuerda y cómo comportarse después del impacto. Aquí es donde se entiende que la caza del narval con un solo disparo no es un acto de suerte. Es el resultado de combinar una herramienta perfecta para el entorno con un cazador que la domina a la perfección. Por eso, antes de entrar en la estrategia de aproximación, es vital entender que el arma en manos equivocadas no garantiza nada, pero en manos de un inuit que lleva toda su vida entrenando, puede decidir el destino de un animal de 1 tonelada en apenas unos segundos. Tener un arpón perfectamente fabricado no sirve de nada si el cuerpo y la mente del cazador no están listos para el momento de la verdad, y eso empieza mucho antes de salir al mar. Porque en el Ártico, un cazador de narval no se improvisa, se forja desde niño aprendiendo a remar sin hacer ruido, a soportar horas de frío inmóvil sin perder la sensibilidad en las manos y a controlar la respiración para que, en el momento clave, no haya ni un temblor que desvíe el lanzamiento. El entrenamiento no es solo físico, es mental, porque este tipo de caza exige paciencia extrema. Puedes pasar horas siguiendo un grupo de narvales sin que se presente una oportunidad real, y cuando por fin se presenta, todo se decide en segundos. El cazador debe mantener la calma incluso con el corazón acelerado, porque un lanzamiento precipitado o mal calculado no solo significa perder al animal, sino poner en riesgo al equipo si el narval contraataca o enreda las cuerdas. La preparación física incluye remar durante largas distancias con la misma cadencia, mover el kayak de forma silenciosa y cargar el arpón en posiciones incómodas sin perder el equilibrio. Los inuit entrenan la fuerza del brazo y del tronco para que el lanzamiento tenga la potencia necesaria, pero también practican en condiciones adversas: viento en contra, olas pequeñas que hacen que el kayak se balancee
incluso con las manos frías y húmedas, porque en la realidad el momento perfecto casi nunca ocurre en condiciones perfectas. También practican el uso de las cuerdas. Saber soltarlas, tensarlas y recogerlas sin que se enreden es fundamental, ya que un solo nudo inesperado puede hacer que el arpón no llegue a su objetivo o que se pierda la conexión con el animal una vez alcanzado. La preparación mental es aún más crítica. Un cazador debe saber cuándo esperar y cuándo atacar. Esto significa conocer los patrones de respiración del narval, leer sus movimientos, anticipar por dónde saldrá y en qué ángulo estará el cuerpo cuando emerja. Esta anticipación no se aprende en un libro, se absorbe después de años observando y participando en cacerías, incluso si al principio solo se participa remando o ayudando con las cuerdas. Cada detalle cuenta. La dirección del viento puede empujar el olor humano hacia el animal, un reflejo en el agua puede alertarlo, un sonido inesperado puede hacer que se sumerja por minutos y desaparezca fuera de alcance. Además, la cacería del narval no es un trabajo individual. El equipo entero debe estar sincronizado, y eso requiere un entrenamiento colectivo. Cada miembro debe conocer su rol. ¿Quién rema? ¿Quién guía el kayak? ¿Quién controla las cuerdas? ¿Quién está listo con un segundo arpón en caso de emergencia? Las señales entre ellos son mínimas y silenciosas, a veces solo un gesto de mano o un leve cambio en la postura, porque cualquier sonido extraño puede arruinar la aproximación. Antes de salir, el equipo revisa cada detalle. Los kayaks deben estar en perfecto estado, sin grietas ni fugas. Las cuerdas deben estar enrolladas de forma que se suelten sin resistencia. El arpón debe ser probado para asegurarse de que está afilado y equilibrado. Todo esto significa que cuando un cazador inuit se adentra en las aguas heladas en busca de un narval de 1 tonelada, no lo hace confiando en la suerte, lo hace confiando en una preparación meticulosa, en un equipo disciplinado y en una tradición que ha demostrado una y otra vez que, si todo se hace correctamente, un solo disparo de arpón es suficiente para derribar a uno de los animales más esquivos y poderosos del Ártico. La siguiente fase es poner esa preparación a prueba en la parte más peligrosa y emocionante de la cacería, la aproximación final. La parte más difícil no es encontrar al narval, es acercarse lo suficiente para lanzar el arpón sin que se dé cuenta, y eso requiere una coordinación perfecta entre todos los miembros del equipo y un conocimiento milimétrico del entorno, porque aquí el cazador no es el depredador que persigue a su presa a la vista como en una llanura. Aquí es un fantasma que se desliza sobre un mar helado tratando de pasar desapercibido en un mundo de silencio, donde incluso el crujir del hielo puede delatarlo. La estrategia empieza mucho antes de que el kayak esté a la vista del animal. Se analizan las corrientes, se buscan zonas donde los narvales han sido vistos en días anteriores, se estudia el viento para asegurarse de que el olor humano no llegue hacia ellos, y se usan incluso las aves como aliadas, porque su comportamiento indica dónde hay peces y, por lo tanto, dónde podrían estar alimentándose los narvales. La aproximación se hace desde un ángulo lateral o posterior, nunca de frente, porque el narval, como la mayoría de los animales marinos, detecta mejor los movimientos y vibraciones que provienen de la dirección en la que mira. Los kayaks se mueven con remadas cortas y suaves, a veces incluso dejándose llevar por la corriente para que el agua haga el trabajo sin generar ruido. Cada golpe de remo está calculado para no generar ondas grandes en la superficie, porque un patrón de movimiento artificial puede alertar a un animal que lleva toda su vida leyendo el mar. La distancia inicial puede ser de cientos de metros, y reducirla a la distancia de tiro, apenas unos pocos metros, puede llevar horas de paciencia. Durante este tiempo, el cazador principal está en posición, con el arpón preparado, pero no tenso todavía, porque mantener esa postura demasiado tiempo fatigaría los músculos y reduciría la precisión. Mientras tanto, los demás mantienen el kayak estable y vigilan el entorno, buscando no solo al objetivo, sino también otros peligros. Hielo en movimiento, orcas que podrían asustar al narval, o cambios repentinos en el clima que obligarían a abortar la cacería. A veces, el narval se sumerge y no se sabe exactamente dónde saldrá, por lo que el equipo debe leer las burbujas,
los destellos de sombra bajo el agua o incluso la dirección en que nadan otros animales cercanos para anticipar su reaparición. El momento más tenso es cuando el narval sale a respirar. Esto no dura más que unos segundos, y es la única ventana real para lanzar el arpón con la precisión suficiente. El equipo debe estar ya perfectamente alineado. El cazador debe haber calculado no solo la distancia, sino también el ángulo y la fuerza exacta, y cualquier error, cualquier duda, puede significar que el animal se sumerja y desaparezca. Es una danza de sincronización absoluta. El kayak avanza apenas lo necesario. El cazador levanta el arma en el instante exacto y todos contienen el aliento para no romper el silencio que les ha permitido llegar hasta allí. Esta fase de la caza es lo que separa a un cazador experimentado de un novato. Un novato puede desesperarse, lanzar demasiado pronto o esperar demasiado y perder el momento. Un veterano sabe leer la respiración del narval, el patrón de su movimiento y el instante preciso en que su cuerpo está en la posición ideal para recibir el golpe. Pero, aunque todo esté perfectamente calculado, todavía falta el momento más decisivo de la cacería: el disparo. Ese instante en el que semanas de preparación se concentran en un solo movimiento que, si falla, lo arruina todo. Cuando el narval rompe la superficie, todo se reduce a segundos que parecen ralentizarse en la mente del cazador, porque no hay tiempo para dudar ni para corregir, solo para ejecutar un movimiento que ha practicado miles de veces, pero que en la vida real solo tiene una oportunidad. El brazo se eleva con el arpón, la mirada se clava en el punto exacto donde el filo debe entrar, no en cualquier parte del cuerpo, sino en una zona precisa que atraviese piel, grasa y músculo, hasta llegar a un punto vital donde el anclaje de la punta impida que el animal se libere. El lanzamiento no es solo fuerza, es una combinación perfecta de potencia y precisión, un movimiento que aprovecha la rotación del torso, la extensión completa del brazo y el peso del arpón para que la punta viaje en una línea limpia y sin desviaciones. El sonido es mínimo, apenas el zumbido del aire al ser cortado, y en menos de un segundo, el arpón impacta. La sensación es única, no es como clavar una lanza en tierra firme, porque aquí la energía del golpe debe atravesar un cuerpo que no está inmóvil, que se mueve en el agua y que tiene una piel gruesa y elástica que puede amortiguar el impacto. Si el tiro es perfecto, la punta penetra y se libera de su base como está diseñada, quedando unida al narval únicamente por la cuerda de tendón, que en ese instante empieza a tensarse con una fuerza brutal. Si el tiro falla por unos centímetros, puede que la punta no atraviese lo suficiente y se desprenda, permitiendo que el animal escape, y en ese caso no hay segunda oportunidad. El narval, ya alerta, se sumergirá a velocidad y desaparecerá del área en segundos. En el momento en que el arpón se clava, el mar explota en movimiento. El narval, herido y en pánico, se sumerge de golpe, tirando con toda su fuerza. El kayak se sacude, la cuerda se desenrolla a toda velocidad, y aquí es donde la preparación previa se pone a prueba, porque si la cuerda se enreda, se rompe o se tensa demasiado pronto, la cacería termina y todo el esfuerzo se pierde. El cazador y su equipo deben dejar que el animal corra un tramo, agotando parte de su energía, pero sin permitir que se aleje demasiado. Es un equilibrio delicado entre resistencia y control, porque una tensión mal calculada puede partir el arpón, romper la cuerda o incluso volcar el kayak. Este instante es también el más peligroso, porque el narval puede intentar defenderse. Su colmillo, que puede superar los 2 metros, es una lanza natural que, si golpea el kayak, puede abrirlo o desestabilizarlo. Además, un animal de ese tamaño tiene la fuerza suficiente para arrastrar a un cazador al agua, y en temperaturas bajo cero, caer al mar significa tener apenas minutos antes de que el cuerpo empiece a apagarse por hipotermia. El equipo debe actuar rápido, coordinando cada movimiento para mantener el control de la cuerda, evitar que el narval se enrede en el hielo y, al mismo tiempo, no dejar que se hunda hasta un punto donde el anclaje del arpón pierda su eficacia. El disparo ha sido dado, pero la batalla apenas empieza.
porque ahora comienza la fase más dura: resistir y desgastar a un gigante marino que no se rinde fácilmente. Esta es la parte que más pone a prueba la fuerza física, la resistencia mental y la coordinación del equipo, porque, aunque el arpón haya impactado de forma perfecta, el narval todavía tiene energía para luchar, y esa lucha, en el frío cortante del Ártico, puede decidir si la cacería termina en victoria o en nada. Una vez que el arpón está clavado y la cuerda tensa, el verdadero desafío empieza, porque el narval no muere de inmediato, y lo que sigue es una batalla de pura resistencia entre un animal diseñado por la naturaleza para sobrevivir en condiciones extremas y un grupo de cazadores que han apostado todo a un solo disparo. El narval, en un estallido de fuerza, se sumerge de golpe arrastrando la cuerda, y el kayak se inclina peligrosamente mientras los cazadores luchan por mantener el equilibrio, dejando que la cuerda corra sin trabas para no romperla, pero sin perder el contacto. Cada segundo que pasa es un intercambio de energía. El animal intenta escapar nadando a máxima velocidad y el equipo lo sigue, controlando la distancia, sintiendo cada tirón como un latigazo en los brazos y el pecho, y esperando el momento en que el coloso marino empiece a perder fuerza. El agua alrededor burbujea, se agita y salpica con violencia mientras el narval emerge para respirar y vuelve a sumergirse de inmediato, pero cada inmersión es más corta que la anterior. El cazador principal, con los músculos en tensión y los dedos entumecidos por el frío, sabe que debe mantener el control absoluto de la cuerda, porque un solo resbalón puede darle al narval la oportunidad de liberarse. La cuerda, mojada y helada, quema las manos, y cualquier error en el manejo puede hacer que se enrede en el kayak, poniendo en riesgo a todo el equipo. Aquí no hay margen para distracciones. Uno se encarga de mantener la dirección del kayak para seguir el rastro del animal, otro vigila el entorno en busca de peligro, trozos de hielo que puedan cortar la cuerda, cambios bruscos en el clima, y el resto se concentra en absorber cada tirón sin romper el ritmo. Esta fase no es solo física, es psicológica, porque el narval no se rinde sin luchar, y esa lucha puede durar varios minutos que parecen eternos. El cazador debe interpretar cada movimiento del animal, saber cuándo aflojar y cuándo tensar, cuándo dejarlo correr y cuándo frenarlo para desgastarlo. El frío empieza a penetrar en las capas de ropa, los músculos arden y el corazón late con fuerza, pero nadie piensa en parar. Cada metro ganado es una pequeña victoria, y cada metro perdido es un recordatorio de que todo puede acabarse en un instante. Finalmente, llega el punto en que el narval empieza a moverse más lento, su respiración se hace más visible y su fuerza comienza a decaer. Es entonces cuando el equipo puede acercarse con más control, acortando la distancia poco a poco y asegurándose de que el arpón sigue bien anclado. Este es uno de los momentos más críticos, porque, aunque el animal esté agotado, un último golpe con el colmillo o una sacudida violenta de la cola puede volcar el kayak o liberar la cuerda. Por eso, cada paso hacia el cierre de la cacería se da con cautela, asegurando la posición antes de intentar el siguiente movimiento. La lucha después del impacto es la prueba definitiva de todo lo que el equipo ha entrenado: fuerza, coordinación, paciencia y sangre fría. Pero incluso cuando parece que la victoria está cerca, los inuit saben que hasta que el narval esté completamente asegurado, nada está garantizado, y es en este punto donde empieza la fase final, el momento en que la presa deja de ser un adversario y se convierte en un recurso vital que debe ser llevado a salvo hasta la costa. Cuando el narval empieza a ceder, el objetivo deja de ser desgastarlo y pasa a ser asegurarlo sin que en el último instante ocurra un accidente que eche todo a perder, porque incluso debilitado, sigue siendo un animal de 1 tonelada con suficiente fuerza para hundir un kayak si se siente atrapado. Aquí el equipo debe actuar como una máquina perfectamente sincronizada. Uno mantiene la tensión en la cuerda para evitar que el animal vuelva a sumergirse, otro prepara un segundo arpón o una lanza corta para reforzar el anclaje si fuera necesario, y el resto ajusta la posición del kayak para acercarse desde un ángulo que reduzca el riesgo de recibir un golpe del colmillo o de la cola.
El acercamiento final es tan tenso como el disparo inicial, porque cualquier error de cálculo podría dar al narval la oportunidad de liberarse en un último arranque de fuerza. En este momento, el cazador principal evalúa el estado del primer arpón. Si sigue bien clavado, se procede con calma, pero si hay señales de que el anclaje está cediendo, no hay tiempo que perder, y se lanza un segundo arpón para garantizar que la presa no escape. La cuerda se acorta poco a poco, enrollándola con cuidado para que no se enrede ni se tense bruscamente, porque un tirón violento puede romperla o arrancar la punta del arpón de la carne. Mientras tanto, el narval emerge para respirar con más frecuencia. Su resistencia se ha reducido y sus movimientos son más lentos, pero sigue intentando alejarse. Es una danza de control constante, en la que cada metro ganado acerca al equipo a la victoria definitiva. Una vez que el narval está lo suficientemente cerca del kayak, se pasa a la fase de inmovilización, que puede incluir el uso de un gancho largo para sujetar la presa desde la boca o las aletas y así evitar que pueda girar bruscamente. Este es un momento extremadamente peligroso, porque la proximidad aumenta el riesgo de que el animal, en un acto reflejo, golpee con fuerza y desestabilice la embarcación. Aquí la experiencia del cazador veterano es crucial. Saber leer las últimas señales del animal, prever si va a dar un coletazo o intentar sumergirse de nuevo, y actuar antes de que ocurra. Con la presa finalmente controlada, se amarra de forma segura al kayak o a una embarcación auxiliar. No se intenta subir un animal de este tamaño al bote, sería imposible y peligroso. En cambio, se remolca hasta tierra firme o hasta un punto de hielo estable. Este trayecto puede ser tan exigente como la caza misma, porque el peso muerto del narval y la resistencia del agua convierten cada metro en un esfuerzo tremendo, especialmente si las corrientes o el viento no son favorables. El equipo debe mantener la coordinación para que la cuerda no se tense demasiado ni se afloje al punto de que el animal pueda soltarse. El aseguramiento de la presa no solo significa el fin de la cacería, sino también el inicio de otro trabajo igual de crucial: llevar intacto este recurso vital a la comunidad. El narval, más que un trofeo, es una fuente de alimento, grasa y materiales para fabricar herramientas, y cualquier daño o pérdida en el camino sería una tragedia. Por eso, incluso en este momento de aparente victoria, el equipo sabe que no puede relajarse, porque hasta que el narval esté en tierra, cada segundo sigue siendo una batalla contra el frío, el mar y cualquier imprevisto que pueda surgir. Con el narval ya asegurado y atado al kayak, comienza una fase que pocos imaginan que pueda ser tan dura como la caza misma, porque ahora se trata de arrastrar 1 tonelada de carne y hueso a través de un mar que rara vez está en calma, y en el Ártico, incluso el trayecto de regreso está lleno de riesgos. La corriente puede volverse en contra, el viento puede aumentar de golpe, y el hielo, que antes se mantenía estable, puede comenzar a desplazarse, bloqueando rutas o creando peligrosas zonas de presión que podrían aplastar un kayak contra los bloques. Cada remero sabe que no hay margen para pausas prolongadas. El frío constante drena la energía, y el esfuerzo de arrastrar al narval hace que los músculos ardan como si cada brazada fuera la última. El remolque debe hacerse con la cuerda correctamente ajustada para que el peso del animal no arrastre la embarcación de forma irregular, lo que podría desestabilizarla y volcarla. El cazador principal, que aún sigue vigilando que el arpón o los amarres no cedan, también coordina la dirección y la velocidad, porque un error en la trayectoria puede significar más tiempo en el agua o, peor, perder a la presa después de horas de lucha. Durante el trayecto, todos están atentos no solo a las condiciones del mar, sino también a la presencia de depredadores. Orcas o tiburones de Groenlandia pueden detectar el rastro de sangre y seguir a la embarcación, y en ese caso el equipo debe redoblar la velocidad o buscar refugio temporal en un bloque de hielo seguro. La llegada a la orilla es un momento de alivio, pero también de trabajo intenso, porque el narval debe ser izado a un punto firme antes de comenzar cualquier tarea de procesamiento.
Aquí es donde entra en juego la fuerza colectiva de la comunidad. En cuanto los cazadores se acercan, hombres, mujeres y a veces incluso niños participan para ayudar a mover al animal desde el agua hasta un terreno estable, usando cuerdas, palancas improvisadas o incluso trineos para desplazarlo sobre el hielo. Es un esfuerzo conjunto que refleja que esta caza nunca es solo para el cazador, sino para todos. El narval es un recurso que beneficiará a la aldea entera durante semanas o meses. En este momento se respira un aire de celebración y respeto. Nadie grita ni presume, porque la tradición inuit dicta que un animal tan grande debe ser honrado, no solo como alimento, sino como parte del ciclo que permite a la comunidad seguir existiendo en un entorno tan hostil. Antes de comenzar el despiece, se pueden realizar gestos simbólicos, tocar al animal como muestra de gratitud, pronunciar palabras de agradecimiento al espíritu del mar, o compartir un momento de silencio colectivo para reconocer que su vida se ha convertido en sustento para la tribu. El regreso con un narval de 1 tonelada no es solo el cierre de una cacería, es la confirmación de que la preparación, la estrategia y la coordinación funcionaron a la perfección. Es un recordatorio de que, aunque hoy se tenga éxito, cada expedición al mar implica un riesgo real y que la próxima vez todo podría ser diferente. Sin embargo, en este instante, el equipo sabe que ha cumplido, que la comunidad tendrá alimento, aceite y materiales para enfrentar las próximas semanas de frío extremo, y que la tradición ancestral de cazar con un solo disparo de arpón sigue viva, transmitiéndose de generación en generación. Una vez que el narval está en un terreno firme, comienza un trabajo que, aunque no tiene la tensión del momento del disparo, exige la misma precisión y resistencia, porque el despiece no es simplemente cortar carne, es una operación planificada para aprovechar absolutamente cada parte del animal sin desperdicio alguno. En un lugar donde no hay supermercados, ferreterías ni talleres, el narval es más que alimento. Es un conjunto de recursos vitales que pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o no durante el invierno. Los inuit llevan generaciones perfeccionando esta labor, y cada paso sigue un orden transmitido de padres a hijos. Primero se retira la grasa externa, el muktuk, una gruesa capa que protege al narval del frío extremo y que, para los inuit, es un alimento de alto valor nutricional, rico en vitamina C y grasas esenciales. Esta capa se corta en bloques manejables y se almacena de forma inmediata para evitar que se congele en exceso o se contamine. El muktuk puede comerse crudo, hervido o secado, y es tan importante en la dieta inuit que su reparto suele ser uno de los momentos más significativos de toda la cacería. Después se procede a extraer la carne, que se corta en tiras largas para facilitar su transporte y conservación, ya sea colgándola al aire frío para que se seque o guardándola en depósitos de hielo. Pero no todo es comida. Los tendones del narval se separan con cuidado, ya que una vez secados y trenzados, se convierten en cuerdas extremadamente resistentes, ideales para fabricar arpones, líneas de pesca o amarres para trineos. La piel más fina puede aprovecharse para fabricar ropa impermeable, y los huesos, especialmente las costillas y las vértebras, se transforman en herramientas, soportes para estructuras e incluso partes de trineos. Nada se desperdicia, porque cada elemento tiene un valor funcional en un lugar donde cualquier material externo es escaso o costoso de obtener. El colmillo, esa larga espiral de marfil que distingue al narval, se trata con un respeto especial. Más allá de su valor material, tiene un significado cultural profundo. Puede usarse como elemento decorativo, como símbolo de estatus o como pieza de trueque con otras comunidades. En algunos casos, se conserva como un trofeo que recuerda una cacería especialmente difícil, pero siempre se maneja con cuidado, consciente de que es una parte única del animal y de su identidad. El procesamiento es rápido pero meticuloso. El frío del Ártico ayuda a conservar la carne, pero también puede endurecerla demasiado si no se trabaja a tiempo, por lo que los equipos se relevan para mantener un ritmo constante. Mientras unos cortan y limpian, otros transportan y almacenan, asegurando que todo quede protegido de depredadores y del clima.
La comunidad entera participa. Los más jóvenes aprenden observando y ayudando en tareas menores, mientras los mayores supervisan y corrigen cualquier detalle que pueda comprometer el aprovechamiento total del narval. Este momento, aunque agotador, es también de cohesión social. Compartir el trabajo fortalece los lazos entre familias y el reparto final de la carne y los recursos reafirma el sentido de unidad. Cada corte y cada pieza tienen un destino claro, y cuando el último bloque de grasa, la última tira de carne o el último tendón se guarda, todos saben que el esfuerzo colectivo ha transformado un momento de riesgo extremo en semanas, incluso meses, de sustento seguro. Y con la presa ya completamente aprovechada, solo queda una última fase, la que cierra el ciclo y da sentido profundo a esta tradición: el ritual de respeto y el recuerdo de la cacería. Con el narval ya procesado y cada parte distribuida para su uso, el último acto de esta cacería no es físico, sino cultural, porque entre los Inuit, el cierre de una jornada así siempre implica un momento de transmisión de conocimiento y de respeto hacia la naturaleza que les ha permitido sobrevivir. No se trata solo de contar cómo se cazó, sino de registrar mentalmente cada detalle, cada error, cada acierto y cada lección aprendida, porque en un entorno tan extremo no hay manuales ni segundas oportunidades. La experiencia de hoy puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la próxima expedición. Alrededor del calor de una lámpara de aceite hecha con grasa de foca, los cazadores se reúnen con los más jóvenes para relatar la historia de cómo se desarrolló todo, desde el momento en que se detectó al narval hasta la última brazada de remo que lo trajo a la orilla. Cada gesto, cada decisión y cada reacción se convierte en una lección viva que no se olvida, porque aquí la tradición oral es la única biblioteca que importa. El relato no se adorna con heroísmos innecesarios, pero sí con la intensidad real del peligro y del esfuerzo que implicó la cacería. Se comenta cómo el hielo crujía bajo el kayak, cómo el viento podía cambiar en un instante y volverse un enemigo invisible, cómo el narval intentó liberarse y qué hizo el equipo para evitarlo. Los jóvenes escuchan en silencio, grabando en su memoria no solo las técnicas, sino también la mentalidad que hace posible sobrevivir en estas tierras: paciencia, coordinación, respeto por el animal y confianza absoluta en el grupo. Porque aquí, cazar no es un acto individual de fuerza, sino una coreografía colectiva donde cada uno cumple su papel con precisión. Este cierre también incluye un acto de respeto hacia el narval. Algunas comunidades Inuit todavía realizan pequeños rituales en los que devuelven al mar ciertos restos, como señal de gratitud y para asegurar que el espíritu del animal siga alimentando el ciclo de la vida. Puede ser un trozo de muktuk, un hueso o incluso unas gotas de sangre, siempre acompañado de palabras que reconocen que el narval ha dado su vida para que la comunidad viva. Este momento, aunque breve, refuerza el vínculo cultural con el mar y con la naturaleza, recordando que no se trata de dominarla, sino de convivir con ella y aprovechar lo que ofrece sin destruir su equilibrio. El resto de la comunidad participa en la repartición, no solo por necesidad, sino porque en la cultura inuit, la generosidad es una forma de fortaleza. Un cazador que guarda todo para sí es visto como débil, incapaz de sostener a su gente, mientras que uno que comparte demuestra que puede contribuir a la supervivencia colectiva. Así, incluso las familias que no participaron directamente en la caza reciben su parte, garantizando que nadie pase hambre y que todos reconozcan el valor del trabajo en equipo. Cuando el día termina y el hielo cruje bajo los pies camino a casa, el cazador sabe que ha hecho más que capturar a un animal. Ha reafirmado una tradición que ha resistido siglos de cambios y que sigue viva, porque se adapta sin perder su esencia. Sabe que el próximo narval será distinto, que las condiciones del mar nunca se repiten y que siempre habrá un nuevo desafío. Pero también sabe que cada vez que lance un arpón, estará acompañado, en espíritu, por todas las generaciones que cazaron antes que él. Y así, la leyenda de cómo los Inuit pueden abatir un narval de 1 tonelada con un solo disparo de arpón seguirá transmitiéndose, inspirando a los que aún no han tomado el remo, pero que pronto lo harán,
perpetuando una de las tradiciones de caza más extraordinarias y peligrosas del planeta.